Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos vamos a meter de lleno en las calles de Osaka, en Japón, para explorar un lugar que es, bueno, una auténtica leyenda urbana. Sí, estamos hablando del famosísimo mercado Kuromon. Exacto. Para cualquiera que conozca un poco la cultura gastronómica japonesa, este sitio tiene títulos que ya te van dando una pista de su magnitud, como la cocina de Osaka o, mi favorito personal, el estómago de Osaka. Es un apodo genial, la verdad. Muy gráfico. Totalmente. Y para preparar este análisis a fondo, he estado revisando un informe de investigación histórica y urbana súper exhaustivo sobre la evolución del mercado. Nada de la típica guía turística, sino un estudio profundo de cómo este lugar ha sobrevivido a, bueno, a casi todo. A todo tipo de desastres, ¿sí? Incendios, bombardeos, prohibiciones legales loquísimas. Así que nuestra misión hoy es entender cómo un simple puñado de puestos de pescado se ha transformado en un ícono mundial. Vamos a desglosar 5 historias históricas fascinantes y, de paso, descubriremos algunas joyas ocultas que aguardan a quienes lo visitan hoy en día. Es un caso de estudio realmente fascinante. Y creo que es importante establecer desde el principio que este mercado, con sus más de 200 años de historia, no es solo un lugar para comprar comida. No, que va. Si lo analizamos bien, es una ventana directa a la ética comercial, a la resiliencia, esa capacidad biológica de resurgir de las cenizas, y a la constante reinvención de la propia ciudad de Osaka. Totalmente de acuerdo. Y para entender esa mentalidad tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Nos vamos al periodo Edo, más o menos entre los años 1818 y 1831. Una época completamente distinta. Imagina la escena, estamos en una Osaka antigua llena de canales y justo al oeste de un templo llamado Enmyoji empieza a montarse un mercado matutino de forma espontánea. Vendedores de pescado fresco que plantan ahí sus puestos. Sin planificación previa ni nada. Eso es. Y fíjate en este detalle visual porque es clave. El templo tenía una imponente y famosa puerta negra que servía como punto de referencia visual. Se veía desde lejísimos. De hecho, al principio la gente lo llamaba simplemente el mercado del templo en Myoji. Y lo fascinante aquí es cómo un evento catastrófico puede reescribir por completo la identidad de un lugar. En 1912 se desató el gran incendio de Namba. ¡Ostras, el incendio! Fue un desastre absoluto. Destruyó por completo el templo y, por supuesto, esa imponente puerta negra quedó reducida a cenizas. Y tras la tragedia, el templo se reubicó muy lejos, a Yata, en el distrito de Higashi-Sumiyoshi. Claro, físicamente el templo desapareció del mapa del barrio. Pero espera, si el templo se quemó por completo y encima se lo llevaron a otro distrito, ¿por qué el mercado siguió existiendo ahí? Esa es la gran pregunta. Y más curioso aún, ¿por qué los comerciantes adoptaron el nombre Mercado Kuromon, que literalmente significa Mercado de la Puerta Negra? Es decir, la puerta ya no estaba. Desde una perspectiva sociológica, es un movimiento brillante. Básicamente vemos una transición del poder de un espacio sagrado a uno profano. ¡Ah, qué interesante! Sí, el mercado absorbió la memoria histórica del templo. Convirtieron una reliquia que ya no existía en una identidad de marca indestructible que perdura hasta hoy. Se apropiaron de la historia. Madre mía, es que es puro marketing antes de que existiera la palabra. Literalmente. Y hablando de apropiarse de cosas y de ir un poco por libre, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tengo en mis notas una historia sobre una guerra legal que me parece de traca. Ya sé por dónde vas. Hablo del pez globo, el famoso fugu. Por lo visto, este pescado estuvo terminantemente prohibido durante más de 300 años en Japón, desde que Toyotomi Hideyoshi lo vetó porque sus soldados morían envenenados durante las campañas, hasta las estrictas multas y penas de cárcel del gobierno Meiji en 1882. Hay que dar un poco de contexto histórico aquí, porque la prohibición solo se levantó en una zona. Fue en la prefectura de Yamaguchi, en 1888. Y todo gracias al primer ministro Ito Hirobumi. El hombre probó el fugu, le encantó y dijo, pues aquí es legal. Exactamente, pero en el resto del país seguía prohibido. Sin embargo, en Osaka el mercado Kuromon operaba en una gigantesca zona gris legal. En plena era Showa, se calcula que entre el 60 y el 80% de todo el fugu de Japón pasaba por Kuromon. ¿Qué me dices? ¿El 80%?
Pero a ver, si el gobierno estaba poniendo multas enormes, ¿cómo lograban mover tantísimo volumen de algo ilegal? Y además, manipular fugu tiene un riesgo brutal con la tetrodotoxina, que es letal. Jugaban con fuego, sí. Pero los comerciantes desarrollaron una técnica de evaluación llamada mekiki y un método de preparación tan riguroso que, en la práctica, superó a la ley. O sea, su habilidad era su mejor defensa. Eso es. Crearon un estricto sistema interno de maestro y aprendiz para evitar cualquier accidente con la toxina. El mercado se convirtió en una fortaleza técnica contra unas normativas que ellos consideraban irracionales. Eran tan buenos que neutralizaban el riesgo. Es rebeldía pura, respaldada por una profesionalidad absoluta. Y lo mejor es que ese conocimiento no se ha perdido. Para el visitante actual, hoy en día el 10% de todas las pescaderías de Kuromon venden fugu. Es una proporción altísima a nivel nacional. Una barbaridad. Y hay verdaderas joyas ocultas que se deben destacar. Por ejemplo, Kuromon Minami, que fue fundada en 1875 y es una de las más antiguas especializadas en fugu. Un local con muchísima historia. Y también está Nishikawa Sengyoten, de 1956, que es famosísima por su pez globo tigre, llevada ya por una tercera generación. Lo que antes era, un acto criminal, hoy es el principal atractivo internacional. Es la ironía de la historia. Pero volviendo a los desastres urbanos, retomemos el gran incendio de Namba de 1912, porque sus consecuencias fueron enormes. Cierto, hablábamos de que destruyó la puerta. Pero arrasó con mucho más, ¿verdad? Sí, destruyó unas 5.000 casas, teatros y el propio mercado original. Fue una devastación total. Me imagino que para los comerciantes debió ser un golpe durísimo. Aunque a veces, en urbanismo hay que limpiar el lienzo para pintar una obra maestra moderna, ¿no? Esa es la metáfora perfecta. El gobierno municipal aprovechó la desolación para reorganizar el espacio. Abrieron la amplia avenida Senichima y conectaron la zona con la red moderna de tranvías. Y lo más importante, el mercado obtuvo su estatus oficial ese mismo año. O sea, pasaron de la informalidad a ser legales en medio del caos. Exacto. Y para quienes visitan el mercado hoy, toda esa conexión espacial es muy evidente. Las calles en forma de cuadrícula, esa enorme galería cubierta, el famoso arcade de 580 metros de largo por donde los turistas pasean maravillados. Ah, claro, el techo para no mojarse. Eso es. Herencia directa de la reconstrucción de 1912. Y esa infraestructura permitió que el mercado viviera su época dorada en la era Taisho. Y esa época dorada nos lleva a otra historia fascinante, la de la base secreta de los chefs de élite. Porque el mercado no estaba en medio de la nada. Para nada. Estaba al lado del barrio de Minami. Exacto, un distrito lleno de geishas y de restaurantes de altísima gama. Y los chefs profesionales, los itamae, acudían a Kuromon cada mañana en una especie de batalla de compras, que llamaban kaidashi. Era una competencia feroz por los mejores ingredientes. Y si conectamos esto con el panorama general, nos explica cómo el mercado sobrevivió a su siguiente gran amenaza. ¿Te refieres a la apertura del mercado central mayorista? Sí, en 1931 el gobierno abrió un mercado gigantesco. Cualquiera pensaría que un mercado tradicional como Kuromon no podría competir. Lógico, te ponen un gigante al lado y te hunden. Pero Kuromon no intentó competir en precio o en volumen. Decidieron ser el escuadrón logístico militar de la alta cocina. Me encanta ese término. Ofrecían el producto más excepcional de todo el mercado. Cortes perfectos, mezclas secretas de caldo dashi personalizadas para cada restaurante. Crearon una cadena de suministro B2B insuperable. Un trato de guante blanco. Y fíjate, para experimentar este nivel de artesanía centenaria hoy en día, tenemos joyas como Iseya, una tienda fundada en 1897 que sigue preparando encurtidos tradicionales con los mismos métodos naturales de hace más de un siglo. Es pura historia viva en forma de comida. Totalmente. Pero claro, el siglo XX trajo consigo una de las peores tragedias. Llegamos a 1945 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Destrucción casi total. Otra vez. Y otra vez, el mercado resurge. Aquí los comerciantes, conocidos como Kuromon Nakama, se unieron para reconstruir sobre las cenizas. Los camaradas de Kuromon. Exacto. Operaron inicialmente como un mercado negro. Y aunque suene mal, fue crucial para la supervivencia de la población de Osaka en la posguerra.
evitaron hambrunas. Pasaron de dar de comer a la élite a salvar a la gente de a pie. Así es. Y esa cohesión los mantuvo vivos. Pero si trazamos la línea temporal hasta el siglo XXI, se enfrentaron a un nuevo declive. Claro, el envejecimiento de la población y la llegada de los supermercados modernos. Los pasillos se vaciaban. Así que en la década de 2010 dieron un giro audaz hacia el turismo internacional, el inbound tourism. Un pragmatismo brutal. Y vaya, se funcionó. Se adaptaron a la cultura del tabearuki, esto de comer mientras caminas que tanto gusta a los visitantes. Fue su salvación económica. Y tanto. De hecho, hay locales increíbles que muestran este cambio. Destaca Niku no Kobeya, que era un mayorista de carne wagyu desde 1930 y ahora ofrece barbacoa in situ para que los turistas se coman un pincho allí mismo. Un espectáculo visual y gastronómico. Y New Dalny, un símbolo de la comida popular de posguerra que sirve curry al estilo Osaka desde 1948. Además, el mercado cuenta hoy con un centro de descanso para 80 personas con atención en múltiples idiomas. Han abrazado los servicios turísticos al 100%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de repasar estas 5 historias, ¿cómo resumimos el éxito de Kuromon? Podemos sintetizar lo que yo llamo el modelo Kuromon en 3 pilares. A ver. Primero, la reutilización de símbolos espaciales, como usar la memoria del templo para crear una marca. Segundo, el profesionalismo, el mekiki, que funcionó como una barrera inexpugnable. Y tercero, un pragmatismo absoluto para adaptarse a cada época. Es una fórmula maestra, pero imagino que no todo es de color de rosa. Claro que no. Esto plantea una pregunta importante en el debate urbano moderno. El éxito turístico tiene un lado oscuro, el sobreturismo y la gentrificación. Precios altísimos, me imagino. Precisamente. Esa subida de precios ha ido desplazando a las amas de casa locales y a los chefs tradicionales que ya no pueden permitirse comprar ahí. Es un difícil equilibrio entre ser un espacio de consumo mundial y mantener la función vital de un barrio. Es un dilema con el que lidian muchísimas ciudades. Pero bueno, recapitulando este viaje, es increíble ver cómo un pequeño mercado matutino frente a un templo se ha convertido en este gigante gastronómico global. Es una asombrosa muestra de la capacidad de adaptación y la pasión artesanal de Osaka. Sin duda. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un misterio basado en los vacíos históricos de las fuentes. Uy, me encantan los misterios. Existen registros que sugieren que el mercado quizás no nació exactamente frente al templo en Myoji. Hay indicios de que su origen real estuvo en un área vecina llamada Naguracho. Entonces, ¿la historia de la Puerta Negra podría ser puro marketing desde el minuto 1? Es muy probable. La historia comercial prefirió el prestigio del templo desaparecido. Y hay más. Casi todos los registros de cómo sobrevivieron los comerciantes durante la Segunda Guerra Mundial bajo el estricto racionamiento fueron destruidos. Desaparecieron por completo. Así que la pregunta que queda flotando es esta. ¿Qué otros secretos y redes subterráneas esconde el mercado Kurumon bajo sus brillantes luces de neón y sus puestos de wagyu para turistas? ¡Ostras, qué gran final! La historia siempre tiene zonas de sombra. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador. A quien nos escuche, le animamos a mantener esa curiosidad viva. Y la próxima vez que disfruten de un simple bocado en un mercado callejero, sea en Japón o en su propia ciudad, recuerden todas las capas de historia que se esconden detrás. Nos escuchamos en el próximo análisis.